¿Cómo estás? ¿Cómo va así? En la parte que Finalmente, si es que no me detiene, iré a fiscalía, iré caminando, pienso ir cómoda. Pero si me detienen, yo ya sé lo que es. La vez pasada pasé 3 días con la misma ropa. Ya, mi amorcito, que Dios le bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, con fuerza, mi amorcito, con fe. Ya, Tito. Todo va a salir bien, ya, mi amorcito, ya. Cualquier cosa les explica bien a las guaguas, ¿no? Imagínate, finalmente hay el riesgo inminente de que vuelva a estar presa. Entonces, todo el mundo ha expresado su malestar, su ira, después su preocupación. Van cambiando los estados de humor. Y creo que el principal objetivo es precautelar mi seguridad. Hay mucho temor. Me gustó la frase que nos mandó ella. La frase de Gandhi. Es un esfuerzo total, una victoria completa. Un esfuerzo total. A ver. Una victoria completa. Es una victoria completa. Ojalá, porque nos hemos esforzado mucho. Ya llegamos al gobierno de la provincia de Pichincha. ¡Qué resistencia! ¡Paola Pavón, símbolo de la resistencia! ¡Viva Paola Pavón! Nuestros bravos quedan sin abrazo. ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Paola Pavón! Hombres se hacen añicos antes aún que explote la vergüenza. Usted preguntará por qué cantamos. Ulises de Chimborazo también está presente aquí. El Frente por la Revolución Ciudadana de Pinta. Esta es una jornada de resistencia. Aquí estamos los hombres y mujeres de pensamiento libre que queremos un nuevo Ecuador. Justicia para Paola Pavón. Me siento emocionada, me siento desbordada. Y es cuando digo, estoy en el lado correcto, no me voy a ir. Buenos días. De las dos compus nos conectamos, conéctese de la suya y me conecto de la mía. Exacto. Aquí aparezca como Paola Pavón. Perfecto. No podemos grabar la audiencia. No podemos grabar la audiencia. Acá Paola Pavón nace en 1978 en la ciudad de Ibarra. Un año después, la democracia en el Ecuador se reinstala con el expresidente Jaime Roldós Aguilera, quien falleció en un accidente aéreo el 24 de mayo de 1981. Desde la muerte de Roldós hasta la fecha han existido 18 gobiernos, de los cuales tan solo 6 pudieron terminar un periodo completo. Paola crece en un contexto nacional marcado por la inestabilidad institucional y la corrupción. Respetar y hacer respetar la Constitución Política de la República. En su juventud, ella estudia en el Colegio 24 de Mayo en la ciudad de Quito. Para Paola Pavón, las inquietudes políticas comienzan a temprana edad, mientras estudia leyes en la Universidad Central del Ecuador. Ella comienza su participación militante en organizaciones progresistas del Ecuador. Con la Revolución Ciudadana, Paola encuentra un sendero ideológico acorde con sus pensamientos. Las elecciones se acercan y hay algo en mi alma que vuelve a vibrar. En 2006, el líder de la agrupación, Rafael Correa, gana las elecciones con una agenda progresista que cambia la estructura del Estado a través de una asamblea constituyente. En esta asamblea participa Paola Pavón y el Ecuador finalmente logra tener un periodo de estabilidad y paz social que se mantuvo con una gran aceptación durante 10 años. América Latina y el Ecuador
no están viviendo una época de cambios, están viviendo un verdadero cambio de época. En Latinoamérica surgen nuevos líderes de izquierda que responden al hartazgo de la población sobre políticas neoliberales. Este movimiento progresista fue liderado en Venezuela por Hugo Chávez, en Brasil por Lula da Silva, en Bolivia por Evo Morales y en Argentina por Néstor Kirchner, en Paraguay por Fernando Lugo y en Uruguay por José Mujica. Paola toma protagonismo como asambleísta nacional por la provincia de Pichincha en el año 2009 y en el 2013. Abrir el debate en materia penal y posiblemente en otras áreas implica volver a colocar los derechos de las mujeres sobre la discusión y la mesa. Durante sus años de trabajo en la Revolución Ciudadana, fue coordinadora del Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres. Y en 2016, en calidad de secretaria de la Gestión de la Política, tuvo un papel protagónico en la salvación de Manabí tras un devastador terremoto de 7.8 en la escala de Richter, que destruyó muchas poblaciones en la provincia. Este desastre natural dejó un saldo de 700 fallecidos y alrededor de 30.000 personas sin hogar. Después del gobierno de Rafael Correa, Paola Pavón se convierte en una de las pocas líderes que se han mantenido después del decaimiento de los gobiernos del socialismo del siglo XXI. En Brasil optaron por Bolsonaro. En Argentina optaron por Macri. Pero aquí ganó la continuidad de la Revolución Ciudadana. Aquí el pueblo ecuatoriano no se equivocó y eso es importante señalar. Quien le dio la vuelta a esa continuidad de la Revolución Ciudadana fue Moreno. Por eso, y acordaránse de estas palabras que las digo aquí. Algún día, tú y tú dirás, sí. Yo cabalgué junto a Correa en el proceso de restauración, de reinstitucionalización más grande que se ha dado el país. Jamás nos imaginamos que el caballo de Troya era Moreno, mira, esa analogía es perfecta porque él llega y desde adentro implosiona el proceso de la Revolución Ciudadana y genera esta traición que no es una traición al correísmo, es una traición al pueblo ecuatoriano, es una traición a las grandes mayorías. Las grandes mayorías votaron por empleo, votaron por lograr que exista profundización en derechos como la salud, como la educación, votaron por la vivienda. Hoy lo que nos deja el gobierno de Moreno es 1 millón de desempleados. Hemos llegado a 1 millón de desempleados, eso es lo que estamos logrando. Entonces, esa traición no solamente es a quienes fuimos en un momento compañeros de Moreno, sino es una traición al pueblo ecuatoriano. Quizá la única frase que recuerdo en este momento que ella me dijo, recordando los momentos de cercanía, fue qué vergüenza me da cuando de vez en cuando en la televisión o en algún lado aparece una imagen en la cual está ella con Moreno. Qué vergüenza que me da, dice así una cosa, y lo dice de verdad, o sea, porque sí, qué vergüenza que nos da que ese señor con nuestra ayuda haya sido su presidente. Paola fue la primera ratificada en el gobierno de Moreno, la primera ministra ratificada en el gobierno de Moreno. Yo soy uno más, señor presidente, de tantos que no votamos por usted y ahora estamos gustosos de respaldar, de apreciar, de felicitar la gestión que usted está haciendo, señor presidente. Sabes, y Antonio, en ese orden de que ideas, yo les estoy también agradecidos por no haber votado por mí. A los que les estoy agarrando un poco de odio, más bien a los que votaron. Pero más o menos a los 2 o 3 meses tenía unos cuestionamientos terribles. O sea, dijo, voy a renunciar. O sea, ya es insostenible, yo no me voy a sentar con Lasso, yo no me voy a sentar con Nebot, yo no me voy a sentar con la derecha, porque eso no es seguir con continuidad con el proyecto del presidente Correa. Yo creo que Lenín Moreno llegó muy atado, ahora ya lo podemos decir, muy atado a ciertos compromisos donde los militantes de la Revolución Ciudadana no podían estar, y él cuando renuncia a Paola Pavón, Ricardo Patiño, Virgilio Hernández, es como que respira profundamente y dice, ya no los tengo a mi lado para que me jodan. Hemos mantenido una conversación con el señor presidente, hemos puesto a disposición nuestros cargos. Después aparecen de ministros, un Richard Martínez que era
asesor, consultor de Guillermo Lasso, llega de ministro de Finanzas, y ya vemos el desastre y el nefasto rol que han jugado los miembros de la ruptura de los 25. Entonces, cuando se va Paola, cuando se quedan sin esos militantes de la Revolución Ciudadana, debe haber sido una alegría para Lenín Moreno y su entorno más cercano. Meses después me sienta y me dice, voy a ser candidata a la prefectura. Este 24 de marzo, la única consigna es vencer. Liderazgo, lucha y corazón, Pichincha me importa. Liderazgo, lucha y corazón, Paola Pavón. Liderazgo, lucha y corazón. Cuando la Paola decidió lanzarse a la candidatura, tenía todo en contra. Tenía un 3% frente a un 36% de su contrincante, del que más alto tenía en opción de voto. Nosotros veníamos de la lista 35. ¿Sabes lo que significó en 45 días? Decirle a la gente que ya no éramos la 35, que ahora éramos la 5 y que además éramos parte del proyecto político de Correa y que no éramos traidores. Entonces era una historia larguísima y encima colocar tu plan de gobierno, tus ideas, lo que queríamos, la Pichincha productiva, la Pichincha turística, la Pichincha solidaria, erradicar la violencia en Pichincha y además sin recursos. Y fue cuando le salió lo mejor a la Paola política. Dijo, tengo todo cercado, tengo que inventarme una manera de hacer campaña. No solo que es un animal político territorial, sino que es todoterreno. Y creo que no nos equivocamos al decir si esta es tu oportunidad. Entre más problemas tengas, entre más obstáculos tengas, más te vas a esforzar y más vas a ser recompensada. Creo yo eso ahora. Y fíjate tú todo lo que ha pasado después. Vamos a ver, ahora sí, el prefectura de Pichincha, cómo quedó establecido finalmente. Ahí está, prefecto de Pichincha, Paola Pavón con el 22,16%. En primer lugar, la candidata al correísmo, Paola Pavón, con el 23,15% de la votación. Logramos patear el tablero y logramos, en la plaza más dura, más complicada para la Revolución Ciudadana durante los últimos años, lograr un triunfo significativo. Logramos la prefectura de Pichincha y 9 concejalías al Distrito Metropolitano de Quito. Tras 73 años de creación de la Cámara Provincial, soy la primera mujer que dirigirá este territorio. No se lo esperaban, no se lo veían venir. Pensaban que el correísmo estaba muerto, pensaban que el correísmo no tenía los suficientes votos en Quito, pensaban que Quito y Pichincha eran anticorreístas. Paola se conoce la provincia a pie, no es una figura advenediza, es una figura construida políticamente. Le puedes decir a Paola que no conoce la realidad de las parroquias, la realidad profunda de la provincia. No. Y entonces, ¿qué te queda? Recurrir nuevamente al estereotipo y levantar, ¿no? Y movilizar ese odio visceral, volver al racismo y al clasismo guardadito, solapado que tenía la sociedad. En el caso de Paola, no es que haya estudiado o tratado de aprender cómo siente el pueblo, no, es que ella es pueblo, siente como pueblo y se siente completamente a gusto con el pueblo. Y por lo tanto, un político con esa característica va a saber interpretar el sentimiento de la gente, pero porque de manera honesta y desde el corazón lo va a desarrollar. Y no porque lo aprendió o porque trata de interpretar a un pueblo al que no pertenece o al que nunca se ha podido mezclar con él. Yo creo que no me perdonan, y no me perdonan porque no perdonan que una mujer, como yo digo, que una guarmi, además sureña, del sur de Quito, una guambra, les haya ganado la prefectura, y que adicional a eso, a todas estas dificultades, mujer, joven, sureña, de un sector popular, sea correísta. Entonces, digamos, es como que todavía no logran dimensionar y no logran comprender. Apenas ganó, sonó el teléfono y me cuentan que iban a cerrar Pichincha Universal. Pichincha Universal es una radio pública que pertenece a
la prefectura. Pichincha Universal 95.3 FM. Amigas, amigos, muchísimas gracias por permanecer en nuestra sintonía en esta jornada. Pichincha Universal se constituye, desde mi punto de vista en términos históricos, en la primera verdadera radio pública que existe en el país hasta los actuales momentos, en donde han estado representados prácticamente todos los sectores y han tenido voz todos los sectores. Lo que uno tiene que hacer es transmitir los acontecimientos cumpliendo su tarea deontológica, inclusive de manera real, es decir lo que ve, sin ocultar la verdad. Y eso es lo que hizo Radio Pichincha Universal. Y eso evidentemente molestó al poder. Inmediatamente por aquello comenzaron una serie de atropellos que pretendieron ya cerrar en un primer momento a la Radio Pichincha Universal, cuando nos acusaron de no haber pagado una deuda a Gamavisión por ni sé cuántos miles de dólares y de manera, digamos, delincuencial sabotearon nuestros transmisores, nos cortaron la electricidad y nos sacaron del aire. Esto es evidente que es un ataque político. Esto no es, en política no hay casualidades. ¿Cómo empezó la prefectura? Empezó así. Y yo me la quedé viendo y le dije, así va a ser todo. Así va a ser tu prefectura. ¿Cuál es su reacción frente a las medidas económicas que algunos sectores consideran un paquetazo económico que el presidente de la República ha enviado ya a la Asamblea Nacional? La subida del precio del diésel, subió en un 200%. Así es. Y esto no es nuevo, es decir, siguen estando de rodillas ante el Fondo Monetario Internacional. Pero me parece que lo que contiene las medidas económicas que se están planteando afecta al sector más pobre de la población. El país destina más de 1.300 millones de dólares al año en subsidios al diésel, a la gasolina extra. Por eso he firmado el decreto que libera el precio del diésel y de la gasolina extra. Y para proteger a quienes se pudieran ver afectados por la medida, añadiremos 300.000 familias al millón que ya reciben los distintos bonos. El gobierno de todos. En octubre hubo un descontento social marcado por una decisión desatinada del gobierno, una decisión tomada a última hora, porque todo el mundo, los periodistas, la ciudadanía, los empresarios, los asambleístas, todos esperaban el envío a la Asamblea Nacional de un proyecto de reforma tributaria para elevar el IVA del 12 al 15%. Y lo que hicieron fue eliminarte el subsidio de los combustibles sin una socialización. El gobierno del diálogo tomó una decisión sobre la cual necesitaba un diálogo sin diálogo. Octubre de 2019 fue una gran sorpresa para todos. Eliminar el subsidio a la gasolina significaba irremediablemente que todo subiría de precio. Y entonces, efectivamente, los primeros en llamar a una movilización nacional son los transportistas, pero inmediatamente el movimiento indígena llama a una movilización. La CONAIE nos convocamos, toda su estructura, las 15 nacionalidades, 18 pueblos y el Frente Unitario de Trabajadores y el Colectivo Nacional de los Sectores Sociales, Pueblos y Nacionalidades, el mes de octubre a la gran movilización nacional. Lo de octubre superó a las agendas de todas las organizaciones políticas y de los movimientos sociales, inclusive a los actores más protagónicos del paro, los transportistas, el movimiento indígena, ¿sí? O sea, al menos incluso a ellos mismos les superó, porque cuando ya deponen los transportistas el paro continúa. Y vos veías que los barrios, vos veías que la ciudadanía en general, vos veías cacerolazos por doquier, vos veías un sinnúmero de expresiones organizativas de toda índole, espontáneas, masivas, ¿sí? Y con ningún tipo de conducción. Esto no se veía, o sea, ni la violencia en las manifestaciones, ni la violencia y la represión se veía en décadas en el país. Yo te diría, ni con Férez Cordero, ni en la dictadura militar. Niegan lo evidente, que fue la iracundia popular frente a tanto engaño, frente a tanta mediocridad, frente a tanta corrupción, frente a tanta traición, ¿no? Y frente a tanto fracaso. Y como cereza del pastel le quitan el subsidio a los combustibles, que hasta hace pocos meses había jurado Moreno que no lo iba a quitar, pues la gente reventó. El gobierno logró controlar de manera tenebrosa, diría yo, y perversa a todos los grandes medios de comunicación en un solo objetivo, en un solo discurso.
en un único relato. Que se acabe la violencia en la ciudad. Sí, porque negó es mentiroso. Bueno, muchísimas gracias, perdón. Un silencio absoluto de los medios de comunicación que por ahí esporádicamente hablaban de la noticia y a veces entrevistaban a personas al aire, en vivo y en directo, y esas personas comenzaban a hablar contra Moreno, contra el gobierno, y les cortaban. Estoy saliendo a hacer acto de presencia en esta protesta del pueblo, que no es un acto de delincuentes en Guayaquil, que no es un gremio del transporte, que es del pueblo insatisfecho con un gobierno. Le agradezco muchísimo. Era tal el alineamiento político, mediático de los canales de televisión, sobre todo privados, que se comenzaron a darse cuenta que la cosa se desbordaba, entonces comenzaron a bajarle el tono a las noticias. El gobierno no soportó más que nosotros digamos la verdad y nos allanaron con un piquete de policías uniformados y otro piquete de policías vestidos de civil. Y justo ahorita aquí tenemos un piquete de policías uniformados de verde con una señora o señorita que está exhibiendo una documentación, no sabemos de qué se trata. Me gustaría que inclusive se lo grabe, ¿no? Se lo grabe para ver qué es lo que está argumentando. Y entraron de manera abrupta, de manera violenta, empujando, agrediendo. Yo estaba en ese momento en el aire y justamente denunciaba que en este momento se produce un allanamiento por parte de efectivos de la Policía Nacional uniformados y vestidos de civil. Inmediatamente la fiscal que fue a allanarnos entró y me hizo callar. Buenos días, háganme un favor. Buenas tardes. Ha llegado la fiscal, disculpe su nombre. Lidia Sarabia. La doctora Lidia Sarabia, ¿de la policía usted? De la Policía Judicial nos encontramos realizando un operativo, estamos ejecutando una orden judicial. ¿De qué crimen nos acusaban a nosotros? De informar con la verdad, de informar con objetividad y de construir este otro relato informativo en compromiso únicamente con la ciudadanía y sus intereses. Ese es el delito. Si la gente quiere salir a protestar, hágalo de manera adecuada en el marco de la ley, pronúnciese. Mira, con mi cacerola, con mi pito, puedo pronunciarme. No tenemos por qué caer en la violencia, no tenemos por qué agredir los bienes públicos, no tenemos por qué atacar los bienes privados, no tenemos por qué saquear. La protesta pacífica es maravillosa. En ese marco, nosotros como movimiento político y Paola y todos los dirigentes del movimiento pues asumieron una posición que no era contraria a lo que decía el pueblo y que nunca ha sido contraria a lo que menciona el pueblo, y también dieron a conocer públicamente su posicionamiento, dieron a conocer cuáles eran un poco las líneas y también el rechazo a todo lo que está haciendo el gobierno. A mí me amenazó la ministra del Interior por mi cuenta Twitter. A mí me dijo, espere, señora prefecta, se acabarán las manifestaciones e iremos por usted. En las imágenes es evidente que los más violentos, aquellos que actúan con la única intención de agredir, dañar, son individuos externos, pagados y organizados. ¿Acaso creen ustedes que es coincidencia que Correa, Virgilio Hernández, Patiño, Pavón hayan viajado al mismo tiempo hace pocas semanas a Venezuela? El sátrapa de Maduro ha activado junto con Correa su plan de desestabilización. Desde el primer momento en que vi la cadena de televisión de Moreno, acompañado por la policía y las Fuerzas Armadas, en donde se responsabilizaba de los actos violentos, de los disturbios, al correísmo, y se decía, los responsables son Correa, son Patiño, son Hernández y es Pavón, supe que venían por nosotros. Desde el primer momento supe que venían por nosotros. Y si tú miras, mis primeras declaraciones en redes sociales son, yo estoy aquí. Yo soy la prefecta de Pichincha y no voy a huir, ni voy a estar por los tejados. Así que si la Administración de Justicia quiere que yo comparezca, estoy lista y presta para comparecer. Es un caso paradigmático de lawfare. Lo que le ocurre a Paola Pavón es... Primero, si ves la construcción de cómo a Paola Pavón se le convierte en un delincuente, es primero unas acusaciones que provienen del gobierno, ¿no? Se le acusa, en principio, de ser la responsable prácticamente, junto con sus secuaces del correísmo, de haber incurrido en actos que llevaron a cabo la protesta de octubre del año 2019.
que estaría detrás de la autora material de un acto de rebeldía que iba orientado a un golpe de Estado, el gobierno de Venezuela y el expresidente Rafael Correa. Esa fue la construcción que se hizo en cadenas durante las protestas. Imagínate que hubo 7 cadenas durante las protestas de octubre y en 4 de ellas se señala directamente al correísmo y también a Paola Pavón, Virgilio Hernández y a otras personas relacionadas con el correísmo de estar detrás de unas protestas que perseguían derrocar al gobierno supuestamente de manera ilegítima. Nunca antes habíamos tenido 1.300 detenidos, muchas de esas detenciones arbitrarias. Y no se conoce la serie de arbitrariedades que se hicieron, por ejemplo, en nuestro proceso, los allanamientos, decenas de allanamientos, para montar un absurdo jurídico y decir que los responsables de la rebelión somos 3 personas. Esto en ningún otro país se sostendría. Cualquier penalista, cualquier estudioso del derecho penal sabe que ese es un delito que se comete colectivamente. Pensar que ese delito es cometido por 3 personas es un absurdo jurídico. A Paola Pavón se le acusaba de un delito de rebelión, haber organizado un grupo armado para derrocar al presidente Moreno en las movilizaciones de octubre del 2019. Jamás hubo evidencia ni de la existencia de un grupo, ni que ese grupo estuviera armado, porque no había jamás evidencia de armas, y mucho menos de que se haya confabulado con cualquier persona para un objetivo específico que era el derrocamiento del presidente Moreno. Tanto Paola Pavón como Cristian González y Virgilio Hernández lo que hicieron fue ingresar en el debate político muy álgido, desde luego, como consecuencia de las medidas económicas tomadas por Moreno en el mes de octubre del 2019 y que convulsionaron a la sociedad ecuatoriana. Del 3 al 13 de octubre de 2019, la ciudad de Quito fue el epicentro del estallido social. Sin embargo, las protestas tuvieron lugar en todo el Ecuador. Las violentas protestas obligaron al gobierno a trasladarse el 3 de octubre a la ciudad de Guayaquil. Según los informes de la Defensoría del Pueblo sobre el paro nacional, hubo más de 1.200 detenciones, 8 fallecidos y alrededor de 1.300 heridos civiles, entre estos algunos que perdieron la visión parcial o totalmente a causa de disparos de bombas lacrimógenas por parte de la policía. Este jueves debían haber iniciado el juicio a los correístas. Este jueves. No es casualidad, queridos compañeros, que ellos hayan salido a sembrar el caos, a convertir casi en una situación apocalíptica el sitio por donde pasaban. No es casualidad. No es casualidad tampoco que el sistema que hayan utilizado es un sistema que de casualidad también utiliza las FARC en Colombia. La guerra de guerrillas. Después de 11 días de paro nacional, el gobierno de Lenín Moreno y los representantes de la CONAIE entablan un diálogo que es mediado por la ONU y la Iglesia Católica. En este momento, para bajar los niveles de violencia que enfrenta el Ecuador, queda únicamente en la responsabilidad del presidente de la República. Nosotros queremos ser absolutamente claros. Me parece un acto irresponsable creer que es un acto vandálico de la gente o de los correístas. No estamos viendo bien, no estamos viendo con objetividad. Nosotros mismos nos sorprendemos la cantidad de gente. No creo que Correa en este momento tenga la capacidad de mover aquello. En una tensa reunión se resuelve derogar el decreto 883 y en medio de un acuerdo hasta ahora no tan claro, se anuncia el regreso de las comunidades indígenas a sus localidades. ¿Nuevo decreto? ¿Nuevo decreto de qué? ¿Para qué nuevo decreto? ¿De qué? ¿Quién le damos redactando este otro decreto? Se deroga el decreto. Ninguna comisión, nosotros no vamos a participar en ninguna comisión. No vamos a disociar. Aquí vendemos 3 soluciones y no, hermano, no. Se va a derogar, hermano, pero por vías legales y estableciendo una comisión de trabajo. No, la comisión de trabajo. Hermano, hoy la comisión se instala aquí y sale con nuevos decretos. Hermano, que estás creando una disociación absurda. Ya se acordó. No puedes actuar en esa disociativa. Tiene que derogar. La derogatoria es una consecuencia obvia de un nuevo decreto. Otro ya es crear un ambiente de disociación, Pablo, que es inaceptable. Disociación y nada más. Cuando se creía que los conflictos habían terminado, al siguiente día, a las 5 de la mañana del lunes 14 de octubre,
La Policía Nacional allanó la casa de Paola Pavón y se la acusa en primera instancia de rebelión armada. Se le dicta prisión preventiva. Sentí un estallido durísimo. Yo pensé que explotó algún tanque de gas, alguna cosa, pero me levanté así súper asustada. Digo, ¿qué pasó? ¡Está con la prefecta de Pichincha, electa por votación popular! La imagen que yo tengo del 14 de octubre es primero un estruendo enorme y veo a un policía con un arma apuntándome mientras yo estaba buscando cómo sacarme mi pijama y vestirme para poder recibir. ¡Esta es la represión del gobierno de Moreno! Salgo y digo, vinieron a llevarle a la Paola. Vinieron a llevarle a la Paola. Aquí estoy, esta es la forma. Me han encontrado en mi cama, durmiendo. Esta es la famosa conspiración. Y mi desesperación de que le estaban haciendo algo, yo cogí a los policías de estos y me fui a la habitación de ella. No tenían un solo elemento para haber hecho una arremetida como la que hicieron, más aún si yo estaba en mi casa, porque además ellos sabían por seguimientos extrajudiciales que yo estaba en mi hogar, que yo no salí los días de las manifestaciones de mi hogar. Yo estuve en mi casa todos esos días. Le pido al país, le pido a Pichincha y le pido al mundo entero que acompañe este caso. Esa es la persecución política, señor. A Paola la acusaron de haber utilizado los bienes de la prefectura para realizar sus actos de rebelión armada. Entre estos, volquetas y maquinaria pesada con los que supuestamente habría obstaculizado la vía pública. Esta acusación fue inmediatamente desmentida debido a que el sistema de rastreo satelital con el que cuentan estos vehículos demostraba lo contrario. Decenas de policías y 11 fiscales allanaron el edificio de la prefectura de Pichincha. La diligencia, que se extendió hasta esta madrugada, fue parte de la instrucción fiscal abierta contra la prefecta Paola Pavón por el delito de rebelión. La policía también allanó el edificio de la prefectura de Pichincha y la sede del partido político Compromiso Social, organización con la que Pavón ganó las elecciones seccionales. Están en prisión de máxima seguridad, están privados de su libertad, su vida corre peligro a diario. No depende de qué partido político o qué visión tú tengas, esto es algo que va contra los derechos humanos, por eso está aquí la gente tratando de dar un apoyo y respaldo a personas que ahorita nos necesitan. Los días entre el 2 de octubre y el 13 de octubre, varias autoridades de elección popular participaron en las manifestaciones. Pudimos ver imágenes de la alcaldesa de Guayaquil liderando manifestaciones en su ciudad. Vimos a varias autoridades, el prefecto de Azuay, el señor Yacu Pérez. Vimos al prefecto de Cotopaxi liderando las manifestaciones. Vimos a varios dirigentes, como señalaba la señora alcaldesa de Guayaquil. ¿Saben por qué no están procesados y no tienen esposas en las manos? Porque no son correístas. Yo estoy detenida porque soy correísta. En declaraciones públicas, algunos representantes de la Seguridad Nacional desmintieron el caso de rebelión armada. Ustedes, inteligencia, desde luego, no podía tampoco manifestar que existía ya esta probabilidad de un golpe de Estado. Respecto a un grupo armado, a ver, esto existen normativas, existen normas que indican cuándo un grupo armado se configura. Primeramente, hay que tomar en cuenta, y no nos vayamos lejos, lo que tiene Colombia y lo que tiene Perú. Ahí hay un grupo terrorista, el cual lógicamente es definido de lo que es decir, existe una organización total, una estructura, donde hay líderes, como el caso, bueno, que todavía no se lo ha identificado aquí. Cuando me detuvieron, yo sentí que caí en un tobogán sobre el cual yo no tenía control. Entre tantas de las ilegalidades que se suman a mi proceso es que yo estuve detenida más de 24 horas sin fórmula de juicio, prohibido por nuestra norma, pero sobre todo era autoridad, era autoridad. Pero tomaron la última medida de último ratio que se conoce en derecho, que es la prisión preventiva. Esta tiene que ser la última medida. Sin embargo, fue la primera medida porque lo que buscaban era eso, el escarnio público, buscaban la persecución política, buscaban privarme de la libertad. ¿Con qué objeto? Para quitarme el cargo.
Por más privado de libertad que estés, si tu país está mal, tú de alguna manera por lo menos te quieres enterar qué está pasando. Entonces cuando esta señorita guía dice, va a venir la prefecta, a mí me dio un bajón porque dije, ella viene a vivir lo mismo que yo. Y es injusto, porque sabía que era injusto. Ella llegó en el Diablo, ya me acordé cómo se llama el bus, en el Diablo, donde estaban todos los detenidos, sea por muerte, por droga, por lo que sea. A ella no le dieron ninguna condición ni de autoridad, ni de nada, a diferencia de otros que allá también habíamos visto que se les había dado. Tanto así que esa noche duerme en la celda donde van todo el mundo. Esa noche tuve que pasar en una celda común con más de 12 detenidas, sin camas, en el suelo. El guía penitenciario se da cuenta y me dice, doctora, déjeme consultar si le puedo poner en una celda diferente. Y después regresa todo él acongojado, con una vergüenza infinita y me dice, perdóneme, a mí me interesaría ponerle en una celda distinta porque su seguridad depende de mí y me da miedo que la pueda pasar, pero las órdenes son de arriba, tiene que ir a celda común. Dejarle para mí era terrible, o sea, yo quería irme a dormir afuera de la Tacunga para estar cerca de ella, entonces no había forma de hacer nada, o sea, ya estaban dadas las medidas, hubo la prisión, le decretaron prisión preventiva y desde ahí te digo, fue una de las cosas más duras. Para ella no quiero pensar cómo fue, si para mí fue como yo lo viví. Y peor como que fuera una atroz delincuente, ir a una cárcel de máxima seguridad. Lo que sí les digo que yo, como madre, no quisiera que a nadie les pase. Muchas lágrimas se derramaron. Paren esta persecución, paren el odio. No nos lleva a ningún lado. Lo están destruyendo al país porque su política es el odio, no el servicio y el amor al prójimo. Han pasado límites que jamás debieron traspasarse y obviamente el lawfare, jugar ya con la reputación de la gente, con el honor, con su libertad. Y no eres solo tú, tu familia. O sea, ¿sabes lo que ha pasado a la familia de Jorge Glass? Durante sus días en la cárcel de La Tacunga, Paola se encuentra con el ex vicepresidente de la República del Ecuador por la Revolución Ciudadana, Jorge Glass, quien llegó al poder en el 2017, pero que sería destituido de su cargo por el caso Odebrecht. Glass está sentenciado a 6 años de prisión. En horas de la mañana escucho la voz de Jorge Glass, que estábamos en la misma área y siento que me dice, negra, tranquila. Y posiblemente creo que nunca le he visto a Jorge tan golpeado como le vi ese día. Había una orden de que no podíamos conversar, no podíamos vernos. Jorge no solamente está preso, está incomunicado, está aislado. Está en un cuarto solo, no le hablan los policías, no le hablan los guías penitenciarios, hay prohibición a que los PPLs, los privados de libertad le puedan hablar. Entonces Jorge está solo y en estos tiempos de pandemia, sin visitas, me pregunto cómo estará. Es uno de los dolores que llevo en el alma. El lawfare es la guerra sucia judicial, es mover el enfrentamiento político del escenario estrictamente democrático y electoral al escenario de los juzgados. Para ello, lo principal es generar toda una campaña de propaganda en contra de su imagen, deteriorar la imagen, deteriorar el honor, y de esa manera normalmente hay una connivencia entre quienes llevan a cabo ese lawfare desde el punto de vista político-jurídico y los medios de comunicación. ¿Con qué propósito? Buscar la condena y que la condena implique inhabilitación para el ejercicio de los derechos políticos. Tras una solicitud de medidas cautelares por parte del abogado Fausto Jarrín a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el 6 de diciembre de 2019, el organismo insta a que el Ecuador adopte medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal de Paola Pavón, Virgilio Hernández y Cristian González. A partir de la petición de la CIDH, Paola logra tener el apoyo del Consejo Provincial de Pichincha, que aprueba por unanimidad una resolución planteada por la consejera Rosa Salazar en el Pleno de la Cámara Provincial. La resolución evita que la figura de abandono del cargo sea utilizada para destituir a Pavón y se ratifica al viceprefecto Alexandro Tonelo como prefecto subrogante. ¿Qué era lo que nos interesaba? Era la primera vez en la vida de la institución que estaban, en nuestra administración, que estaban todos los medios.
ahí en la sesión de consejo con las cámaras y todas las cosas. Entonces empecé saludándole a los medios, diciéndole que bueno que vengan en estas condiciones, pero también pudieron haber venido antes. Y en segundo lugar, decirles que aquí hay unanimidad. Y esa unanimidad se leyó como apoyo a la prefecta. Tras este hecho, el juicio de rebelión tomó revancha internacional y varios actores políticos y juristas ecuatorianos, incluso de oposición, se pronunciaron en apoyo a la situación de Paola Pavón. ¿Te parece incorrecta la prisión de Paola Pavón? Me parece excesiva. Me parece excesiva. La prisión preventiva en el caso de Paola Pavón es alarmantemente discrecional y arbitraria. Constituye su caso, incluso el de Virgilio Hernández, un secuestro de Estado. El caso de la prefecta de Pichincha es un acto de terror en donde se evidencia una secuencia de actos del régimen conducente a generar un estado de destrucción de una organización política. ¿Se justifica la orden de prisión preventiva contra la prefecta de Pichincha? Yo creo que en este caso, siendo una funcionaria que está en actividad, que está en funciones, creo que no tiene mucho sentido el que se le dicte una prisión preventiva porque el riesgo de fuga sería mínimo. El 25 de diciembre de 2019, la jueza Pavlova Guerra obedece la petición de la CIDH y acepta la revocatoria de la prisión preventiva de Pavón, acción que el Estado ecuatoriano no realizó al recibir el comunicado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por su parte, la Fiscalía solicitó una reformulación de cargos para cambiar el delito imputado por el de rebelión sin agravantes. Primero, pusieron audiencia el 24 de diciembre. Después venía la audiencia para sustituirnos la prisión preventiva. Y el fiscal dice, me olvidé el expediente. Entonces pide que se suspenda la sesión. Cuando se iba a instalar la siguiente audiencia, hay una amenaza de bomba. Hubo gente que estuvo desde las 6 de la mañana en fiscalía y salió a las 12 de la noche. Ese día fue un día muy duro. Y la jueza, que además no la conozco, tiene la entereza de decir, yo me quedo en la audiencia. Entonces, si yo me quedo en la audiencia, tienen que quedarse las partes. Y Fiscalía se ve en la obligación de quedarse en la audiencia. Fueron, creo que más de 7 horas de audiencia. Y yo creí que ya no me dieron la libertad. Paola, Paola, Paola corazón, aquí está tu pueblo para la liberación. Y a la medianoche escucho los gritos de mis compañeros, de mis familiares, que fueron a sacarme a la medianoche. Imagínate, 24 de diciembre, 1 de la mañana obtuve mi libertad. Hoy más que nunca, con todo el amor y el cariño para nuestra gente y sobre todo seguir pensando en los que más necesitan, seguir pensando en los que se quedan aquí, seguir orando por las familias de los que se quedan aquí, seguir orando por las familias de los que esta noche buena no han tenido un bocado que compartir, que son las cosas que nos motivan a nosotros. Gracias por ese enorme amor para todos nosotros, para Cristian, para Virgilio y para mí. Vayan a sus casas. ¡Viva la prefecta de Pichincha! De esta manera, Paola logra regresar el 26 de diciembre a sus funciones de prefecta de Pichincha con la obligación de portar un grillete electrónico, presentarse periódicamente a Fiscalía y no salir del país. El odio político le hace daño al país, porque siembra un sentimiento absolutamente negativo que impide que entendamos que somos un país que tiene que debatir, que debe tener diferencias ideológicas, pero que sobre todo debe tener objetivos nacionales comunes. O sea, necesitamos, y eso lo ha demostrado la pandemia, una salud pública fortalecida, necesitamos una educación pública fortalecida, necesitamos generar empleo. Entonces, el odio funciona como un vector que va pudriendo el alma del ecuatoriano. A todos nos hace daño el odio, no solamente a las víctimas específicas, a todos. Que la opinión mía que se veía en las noticias es que le culparon de varias cosas, que ella incentivó a la gente para las huelgas, no sé, no. Sinceramente, a nosotros nos afecta o nos preocupa es con la gente que nos apoya a nosotros, ¿no? Y ella sí nos ha estado apoyando, incentivando para, por ejemplo, para la agricultura orgánica mismo.
Ella vino a trabajar en el centro de acopio de Pedro Moncayo, que nos entregó adecuando un poco, hicimos un evento y estuvimos con ella. Despuésito de eso ya fue eso de lo que le cogieron preso a la compañera y nos sentimos muy afectadas porque recién comenzábamos a trabajar con ella y pasó eso. Sentimos muy dolidas, nos sentimos partidas del corazón. Narcisa y yo tenemos una historia que la quiero compartir. Narcisa hace la limpieza en flagrancia y ella fue una de las primeras compañeras que me vio llegar esposada con la policía, con el GIR, con el GOE. Narcisa se acercaba calladito y me decía, aguante prefecta, que vamos a salir de esta, aguante prefecta. Y verle hoy a Narcisa en libertad me llena de profunda emoción, así que no más lágrimas porque ya estamos aquí. Que Diosita le bendiga siempre. Paola, sin lugar a dudas, tiene clarísimo de dónde viene y a quién representa y a quién se debe. Entonces ella difícilmente va a tomar una postura neoliberal, porque además tiene una formación política y una militancia política de muchísimos años. Ella ha sido y se ha construido políticamente en la calle, en la base, en el barrio, ¿no? Entonces, cuando tienes esto, cuando tienes conciencia de clase, cuando sabes a dónde vienes, tienes la película clarísima. Paola Pavón es una de nuestras heroínas de la lucha y una víctima del lawfare en nuestro continente. Aquí quisieron matar a todas las víctimas, matarlo políticamente y jurídicamente, a personas, a proyectos y a un modelo democrático que tenía bastante éxito aquí en América Latina. Toda la persecución que hemos tenido esta semana ha sido infame. Es un día muy importante porque está en juego mi libertad. Hay la pretensión de que yo pierda mi libertad durante 7 años. Sabes lo que eso significaría para mí, pero sobre todo para mi familia, que es de las cosas que más me torturan. El sufrimiento de mis papás, de mi hermana, es un sufrimiento que no para ellos, ¿no? Cada diligencia judicial es con una carga emocional muy fuerte, con mucha angustia. Estoy en la corte. ¿Y estás en la corte? ¿Y estás en la fila? Ahorita estoy yéndome a la fila ya. Guárdame un puesto. Gracias, Josecito. Prefecta, ¿qué expectativa tiene hoy para esta audiencia? Vengo con la fuerza y la convicción de mi inocencia. Espero que haya justicia, que haya una justicia sin presión política, que haya una justicia que actúe en el marco de la Constitución, del Código Integral Penal. Sin embargo, vamos a esta audiencia con la esperanza de tener nuestro sobreseimiento definitivo. Yo espero que los jueces en la Corte Provincial tengan la entereza, la valentía de actuar en derecho, en justicia, sin presión de nadie, sin presión política y que puedan resarcir los errores que se cometieron en octubre del año pasado. Yo voy con esa esperanza, con esa fuerza que te da la esperanza de creer que sí hay justicia. Y por esa razón consideramos que el tribunal debe actuar en libertad y con suma convicción de que se merece la doctora Paola Pavón una justicia de manera independiente y una justicia apegada a las normas que determinan nuestro ordenamiento jurídico. Buenas noches, Diana, amigos televidentes. Así es, hace tan solo unos minutos el juez Vladimir Jaya dio a conocer su resolución. La prefecta de Pichincha, Paola Pavón, el exasambleísta Virgilio Hernández y el exasesor Cristian González encararán a la justicia en la audiencia de juicio como presuntos autores del delito de rebelión. Eso ocurrió hace tan solo unos minutos tras escuchar toda la argumentación de Fiscalía. Me acabo de enterar que quien se ha vuelto mi perseguidor, el fiscal provincial de Pichincha, el señor Santillán, acaba de pedir que se me retire el grillete y que nuevamente se me lleve a la cárcel. No están satisfechos con esta audiencia ilegal que se dio la semana pasada, en donde se continúa con este juicio, sino que hoy nuevamente con mentiras, con falacias, señalando que estoy pidiendo asilo político,
Me quieren retirar el grillete para devolverme a la Tacunga. Después de la audiencia de evaluación y preparatoria de cargos del 17 de agosto de 2020, donde Paola es llamada a juicio por el delito de rebelión, la Fiscalía la convoca a otra audiencia el 7 de septiembre de 2020 tras una solicitud del fiscal provincial de Pichincha, Alberto Santillán, para revisar sus medidas cautelares. La intención era negarle su derecho a defenderse en libertad. Esta solicitud tenía base en un parte policial que alertó que la prefecta habría tenido acercamientos con la Embajada de México para pedir asilo político. La Embajada de México responde de manera contundente, señalando que ningún ciudadano ecuatoriano ha solicitado asilo en la Embajada de México. Esta respuesta contundente de la Embajada desmiente las falsas acusaciones que en el supuesto informe que motivan al fiscal Santillán se pida la sustitución de la medida. Y le persiguen. Déjenle trabajar, por Dios. Dejen que a ese pueblo humilde y sencillo que no tiene les llegue una sonrisa con alguna cosa. No por Paola. Dejen de perseguirles, no por Paola, sino porque el pueblo que se está muriendo de hambre lo necesita, aquí en Pichincha. Estos días, posiblemente más que en cualquier otro momento, en el dolor, en la angustia de mis seres amados, de mis compañeros, de muchos de los que están aquí, los reconozco, me decían: Paola, ponte a buen recaudo. Paola, resguarda tu libertad. No hay justicia en el Ecuador. No esperes nada de la justicia. ¿Por qué no te vas? Y cuando yo les veo a esas madres de familia, jefas de hogar resistiendo a esta crisis económica, cuando yo veo a muchos de los que están aquí, estos dirigentes barriales que cuidan a sus vecinos y a sus vecinas y están enfrentando esta pandemia, cuando yo miro a los desempleados de mi país, que no saben si debatirse entre el COVID y la hambruna y salen desesperados a buscar trabajo, jamás tendría la valentía de irme. Yo me quedo, queridos compañeros, y me quedo con ustedes a resistir. Y me quedo aquí, me quedo en Quito, me quedo en Pichincha, me quedo en el Ecuador.